Hay símbolos universales. Los entendemos todos, estén donde estén, a pesar de las fronteras. Pero hay gestos que no saltan las fronteras, las rompen. Nos hacen estar cerca, aunque estemos lejos, dar calor, aunque haga frío. Y hoy, ahora, en Irak, ellos necesitan una palabra de aliento. Algo que esta Navidad les haga saber que no están solos. Envíales tu felicitación en árabe con un sencillo vídeo antes del 18 de diciembre. Esta Nochebuena estaremos con ellos. Eid Milad Majid, más o menos así, se dice Feliz Navidad en árabe. Y estas tres palabras pueden significar mucho para miles de personas a las que la guerra ha expulsado de sus hogares y les ha obligado a sobrevivir en campos de refugiados. La Fundación Promoción Social de la Cultura ha emprendido una campaña, acaban de oír cómo se promociona, para que esas personas se sientan acompañadas en fechas tan especiales. José Luis Zatarain, director de comunicación de la Fundación Promoción Social de la Cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta campaña se denomina No estáis solos. ¿A quién se dirige exactamente? Bueno, nosotros trabajamos en Oriente Medio con refugiados, Líbano, en Jordania, con refugiados sirios en general, pero hemos pensado para la campaña de Navidad hacer, digamos, dirigirla hacia, en este caso, refugiados cristianos que están fundamentalmente en Bagdad. Han tenido que huir de la llanura de Nínive, pues porque han sido expulsados por ISIS, y ahora mismo se encuentran, habiéndolo abandonado todo, en una situación pues difícil, muy difícil. Y entonces, pues por las connotaciones de estas fechas, hemos dirigido en este caso la campaña hacia ellos. Y el objetivo es que reciban miles de felicitaciones en árabe para mostrárselas en ese campo de refugiados de Bagdad y también en el Kurdistán el día de Nochebuena. Felicitaciones, y esto es lo original en un formato audiovisual. Sí, o sea, lo que queríamos es y bueno, y de hecho hay mucha gente muy ilusionada y que nos las está haciendo llegar. Lo que hemos detectado en terreno con ellos es que tienen la necesidad de sentirse acompañados por sus hermanos, como ellos dicen, de Occidente. Y en este caso lo que queremos es hacérselo saber. Nos pareció una idea bonita, primero porque además ayuda a sensibilizar aquí, ¿no?, de la situación por la que se encuentran, por la que atraviesan. Y también, pues, estar en estas fechas y hacérselo saber, darles una inyección de cariño, y yo creo que va a ser muy emocionante. Bueno, ¿y cómo se puede participar en esa campaña? Sé que ustedes piden que se grabe un vídeo con la felicitación en el teléfono personal y que se envíe. ¿Cómo y a dónde se envía esa grabación? Pues mire, como la dirección de web es bastante complicada, es muy sencillo. Si escriben en Google "No estáis solos", todo junto, sí. Creo que es la sexta búsqueda, es "No estáis solos FPSC", y entran en la página web de la campaña y se explica todo muy sencillo, pero es tan sencillo como que desde el propio móvil enviar un WhatsApp, ahí aparece el número, que es el 697-986-384. Vamos a repetirlo, José Luis. Sí, es 697 ¿sí? 986 ¿sí? 384. Y van a encontrar un montón de ejemplos, pero simplemente es grabarse en familia o solo con amigos y decir Eid Milad Majid, que es Feliz Navidad en árabe. Y vamos a hacer un audiovisual con todas las felicitaciones, que es lo que les vamos a poner tanto en el campo como haciéndolas llegar a Kurdistán, incluso a Siria. Estamos trabajando para que les lleguen estas fechas. Hay que recordar que la grabación tiene que durar máximo 5 segundos. Sí, o sea, de lo que se trata, eso era un poco digamos, un consejo que dábamos, porque se trata de que lleguen muchas con el mensaje de Navidad, no que cada uno se ponga a decir alguna otra cosa, ¿no? Que de alguna manera pues interrumpiría un poquito el mensaje, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y José Luis, he visto también que hay que dar una autorización para que en las redes sociales de la Fundación Promoción Social de la Cultura se difundan esos mensajes también. Bueno, o sea, esto simplemente es por el tema de la Ley de Protección de Datos, pero sí. Cuando se trata de un adulto, yo les animo a que directamente nos envíen el vídeo, sí. que les vamos a contestar a su propio WhatsApp pidiéndoles la autorización. Bastaría luego un simple sí. En el caso de los menores sí que les vamos a pedir que nos los autoricen expresamente, porque hay que tener cuidado, hay que tener el consentimiento, porque todos los vídeos se difunden se publican en YouTube para que de esa manera poderlos publicar en la página web de la campaña y entonces hay que tener el consentimiento de los padres y las madres. Bueno, eso es un formalismo nada más para participar en esta campaña, una campaña que, como decíamos, tratan de hacerles llegar a esos cristianos sirios e iraquíes perseguidos por el llamado Estado Islámico, que les obliga a convertirse
convertirse al Islam, para hacerles llegar, digo, un poco de calor humano, pero también hay necesidades materiales, ¿verdad? Sí, desde luego, desde la propia página web. Lo que pasa es que nosotros lo hemos enfocado al tema de las felicitaciones, pero todo aquel que tenga esa sensibilidad, ellos tienen una situación de precariedad y tienen mucha necesidad. Entonces, en la misma página web de la campaña hay un apartado donde se dice envía tu ayuda, y de forma muy fácil también a través de la página web pueden enviar pequeñas ayudas que les vamos a hacer llegar, pues para atender necesidades materiales bastante básicas, ¿no? Y que ellos necesitan, ¿eh? Bueno, pues desde aquí, por si nos escuchan, a Eid Milad Mayit, y a ustedes los oyentes, entrando en un buscador y tecleando "No estáis solos", acceden a todas las condiciones para participar en esta campaña que ha puesto en marcha la Fundación Promoción Social de la Cultura. José Luis Zatarain, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros.